Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como ya habrán visto por el título que nos acompaña, tenemos una noticia que ha sacudido a la comunidad de fans y a los medios por igual. Estamos hablando, por supuesto, de la impactante noticia sobre Can y Demet que ha salido a la luz recientemente, específicamente el 13 de octubre de 2025. Si eres fan de las series turcas, de sus protagonistas, o simplemente te gusta estar al tanto de lo que ocurre en el mundo del entretenimiento, quédate con nosotros porque vamos a desgranar todo lo que sabemos hasta ahora sobre este sorprendente giro de los acontecimientos. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que le des a ese botón rojo de suscribirse y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Únete a nuestra comunidad para estar siempre al día. Pues bien, la noticia ha caído como una bomba. Estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento, especialmente después de su aclamado trabajo juntos en Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos en muchos países de habla hispana. Han pasado varios años desde que compartieron pantalla, y aunque ambos han seguido caminos exitosos por separado, siempre ha existido esa chispa de esperanza entre los fans de verlos reunidos, ya sea en un nuevo proyecto o quién sabe en un plano más personal. Y es precisamente esa conexión, esa química que traspasaba la pantalla, lo que ha hecho que la noticia de hoy sea tan inesperada. El 13 de octubre de 2025 amaneció con titulares que nadie veía venir. Al principio se trataba de rumores, de avistamientos, de lo que parecían ser meras coincidencias. Pero con el paso de las horas y con la aparición de pruebas más contundentes y declaraciones, la situación se ha vuelto cada vez más oficial. Y aquí es donde entramos nosotros para analizar qué significa todo esto. Estamos ante un reencuentro profesional. Una reconciliación en el plano personal. O quizás algo completamente diferente que nos dejará boquiabiertos. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es exactamente lo que ha sucedido? Según los reportes que circulan, y basándonos en las fuentes más fiables que hemos podido contrastar, la noticia principal gira en torno a un anuncio sorprendente que involucra tanto a Can Yaman como a Demet Özdemir. Los detalles son todavía un poco vagos, como suele ocurrir al principio con este tipo de noticias, pero parece que hay un proyecto conjunto en el horizonte. Y no estamos hablando de un simple cameo o una aparición esporádica. Los rumores más fuertes apuntan a una colaboración de gran envergadura. Se habla de que ambos podrían estar preparándose para protagonizar una nueva serie, o quizás una película, que promete ser uno de los lanzamientos más importantes del próximo año. ¿Qué género podría ser? Sabiendo la química que demostraron en Erkenci Kuş, muchos esperan algo con tintes románticos, una comedia que nos haga reír y suspirar al mismo tiempo. Sin embargo, también es posible que quieran sorprender y apostar por un drama o incluso algo más arriesgado. La especulación está a la orden del día y los fans están dividiendo sus opiniones, lo cual es totalmente normal cuando hay tanta expectativa. Pero, ¿qué hace que esta noticia sea tan impactante? Bueno, para quienes siguieron su carrera, especialmente durante la era de Erkenci Kuş, saben que la relación entre Can y Demet fue un tema de conversación constante. Si bien ellos siempre mantuvieron una postura profesional, los fans percibieron una conexión especial, una química que iba más allá de la actuación. Ha habido especulaciones en el pasado sobre una posible relación sentimental, aunque nunca se confirmaron de manera oficial. Y es precisamente esta historia de especulaciones y la fuerte huella que dejaron como pareja en la ficción lo que hace que este anuncio de un posible reencuentro profesional sea tan notorio. Imaginemos por un momento. Can Yaman con su carisma arrollador y su creciente popularidad internacional, y Demet Özdemir, con su talento y su dulzura, volviendo a trabajar juntos. El potencial es enorme. Podría ser una oportunidad para revivir la magia que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, o incluso para superar las expectativas y demostrar que su química se ha fortalecido con el tiempo y la experiencia. Pensemos en los escenarios de rodaje, en las entrevistas conjuntas, en la expectación mediática. Sería un evento que marcaría el año en la industria del entretenimiento. Además de la posible colaboración profesional, la noticia también ha reavivado las especulaciones sobre su relación personal. Podría ser que este proyecto conjunto sea una señal de que han decidido darse una nueva oportunidad, si es que alguna vez hubo una ruptura formal. Es una pregunta que resuena en muchos foros y redes sociales. Sin embargo, es crucial recordar.
Que debemos separar la vida profesional de la personal y basarnos en hechos confirmados. Por ahora, lo que sí sabemos es que ambos están involucrados en algo importante, y eso ya es suficiente para generar esta conmoción. Por otro lado, no podemos olvidar el impacto que esto puede tener en sus carreras individuales. Can Yaman ha estado expandiendo su presencia a nivel internacional, participando en producciones de otros países y explorando nuevos géneros. Demet Özdemir, por su parte, también ha continuado cosechando éxitos con sus proyectos en Turquía y ha demostrado una gran versatilidad actoral. Un reencuentro en un proyecto de esta magnitud podría catapultarlos aún más alto, consolidando su estatus como estrellas globales. Analicemos ahora las posibles implicaciones de esta noticia. Si se trata de una nueva serie, ¿quién estará detrás de la producción? ¿Será una productora turca reconocida o quizás una plataforma de streaming internacional que busca capitalizar la popularidad de ambos actores? La respuesta a esta pregunta podría darnos pistas sobre el alcance y el presupuesto del proyecto. Si es una plataforma internacional, podríamos estar hablando de una producción con mayor alcance global, doblada a múltiples idiomas y promocionada a nivel mundial. ¿Y qué hay de las expectativas de los fans? La base de seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir es inmensa y muy apasionada. Ellos han esperado este momento, o al menos algo parecido, durante mucho tiempo. La presión para que este nuevo proyecto sea un éxito será considerable. Los fans querrán ver la misma chispa, la misma conexión, pero también esperan que la historia sea fresca, innovadora y que no sea simplemente una repetición de lo que ya vimos en Erkencicus. Estamos presenciando cómo las redes sociales se han incendiado con esta noticia. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir están en tendencia en todo el mundo. Los fans están compartiendo viejos clips de Erkencicus, recreando momentos icónicos y expresando su entusiasmo y sus esperanzas para el futuro. Es fascinante ver cómo la conexión entre actores y público puede generar este tipo de fenómeno. Ahora, para ser claros, es importante mantener los pies en la tierra. Aunque la noticia es emocionante y los indicios son fuertes, aún estamos a la espera de confirmaciones oficiales detalladas por parte de los propios actores, sus representantes o las productoras involucradas. Los rumores pueden ser tentadores, pero la verdad absoluta suele llegar con un comunicado oficial. Sin embargo, en el mundo del entretenimiento, a veces las filtraciones y los indicios son suficientes para generar un revuelo monumental, y este parece ser uno de esos casos. Podríamos especular sobre la trama, sobre los otros actores que podrían unirse al elenco, sobre las locaciones de rodaje. ¿Será en Turquía, o se trasladarán a otro país? Dado el alcance internacional que ambos tienen, no sería de extrañar que la producción se filmara en diferentes partes del mundo, añadiendo un toque exótico y global al proyecto. Una pregunta que surge es, ¿cómo han reaccionado otros actores y figuras del medio? Aunque aún no hay declaraciones públicas masivas, es probable que muchos de sus colegas estén tan sorprendidos y expectantes como nosotros. La industria del entretenimiento es un circuito cerrado, y un proyecto de esta magnitud con dos de sus estrellas más destacadas seguramente generará comentarios y reacciones entre bambalinas. En resumen, la noticia del 13 de octubre de 2025 sobre Can y Demet ha sido un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo. Nos encontramos ante la posibilidad muy real de un reencuentro profesional que promete emociones fuertes y una expectación sin precedentes. Si se trata de una nueva serie, una película, o cualquier otro tipo de colaboración, lo que es seguro es que este anuncio ha capturado la atención de millones de personas y ha reavivado el debate y la ilusión de los fans. Estamos ansiosos por recibir más detalles oficiales y ver cómo se desarrolla este emocionante capítulo en la carrera de estos dos talentosos artistas. Y hasta aquí llegamos por hoy con esta noticia de última hora. Ha sido un placer desgranar con ustedes esta impactante novedad sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado del análisis y que se sientan tan expectantes como yo por lo que el futuro les depara a estos dos talentos. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que hace que nuestro canal siga creciendo y nos motiva a traerles siempre la información más relevante y entretenida. Si les ha gustado lo que han escuchado, por favor, no olviden dejar un me gusta en este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestro contenido a más personas. Además, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Están emocionados por un posible reencuentro profesional? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver?
¿Creen que hay algo más detrás de este anuncio? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus comentarios en la sección de abajo. Queremos leerlos a todos y debatir juntos sobre este tema. Y si aún no lo han hecho, les recuerdo una vez más, denle al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de ser los primeros en enterarse de nuestras próximas noticias, análisis y contenidos. Únanse a nuestra comunidad. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más sorpresas. Hasta la próxima.